Capacitación número 2. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, EPP, son indispensables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados. Los elementos de protección personal deben ser provistos por el empleador y algunas categorías tienen que estar certificados por uno de los dos únicos entes certificadores reconocidos por la Secretaría de Comercio en la Argentina, IRAM y OUL. Legislación, procedimientos. Ley 19.587, Decreto 351 del 79, Resolución 299 del 11. Declara derechos y obligaciones. Es obligatorio para el empleador capacitar y entregar los elementos de protección personal necesarios para la tarea. Los EPP deben ser adecuados para las tareas a realizar. Es obligatorio el registro de entrega de EPP para cada trabajador. Los trabajadores deben mantener los elementos de protección personal en perfecto estado de conservación y uso. Los elementos de protección personal son de uso personal por cuestiones de higiene. En caso de dudas sobre el uso de los elementos de protección personal adecuados, consultar al área de higiene y seguridad. Elementos de protección personal según la zona del cuerpo humano. Para las manos, los guantes. Para la cabeza, el casco. Para la cara, la protección facial. Para los pies, los botines. Para las piernas, las botas o polainas. Para el cuerpo, el delantal o la campera. Para los ojos, los lentes antiparras. Para la nariz y la boca, el barbijo. Para los oídos, la protección auditiva. Y para el cuerpo en altura, el arnés de seguridad.
Los elementos de protección personal en cabeza. Los elementos de protección personal para la cabeza básicamente se reducen a los cascos de seguridad. Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de objetos que caen sobre la cabeza. Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras. El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo y para esto se debe usar mentoneras. Protección ocular. El foco de la protección ocular está puesto en resguardar los ojos del riesgo de impacto de partículas, ya sean sólidas y líquidas. Protección facial ocular. También deben usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de partículas, máscara facial. Cuando se realicen trabajos de amolado, esmerilado, donde existe el riesgo de proyección de partículas, se debe utilizar máscara facial y lentes de seguridad. No basta con solo colocarse uno o el otro. Cuando se realizan trabajos con oxicorte, soldado o esmerilado, se debe utilizar la protección contra la radiación. Protección auditiva. Debemos evitar la exposición al ruido. Es obligatorio el uso de protectores auditivos en todos los puestos de trabajo en los que sobrepasen los 85 decibeles. Use protección auditiva en los lugares donde exista una fuente de ruido. Verifique que la protección quede bien hermética al oído. Cuando existan dudas en los sectores de ruido, consulte las mediciones anuales en la Oficina de Higiene y Seguridad. Siempre lleve consigo la protección auditiva. ¿Qué significa cuando hablamos de ruido? Es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. Se define como todo lo molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. ¿Y la música? La más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto momento no desee oírla. ¿Qué nos puede ocasionar el no utilizar elementos de protección personal cuando sí debemos hacerlo? Por un lado, enfermedades fisiológicas se pueden producir en el trabajo o en ambientes sonoros en torno a los 85 decibeles, algunas tan importantes como la pérdida parcial o total de la audición. Enfermedades psíquicas producidas por el exceso de ruido se pueden citar en el estrés, las alteraciones del sueño, disminución de la alteración, de la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad. Enfermedades sociológicas, alteraciones en la comunicación, el rendimiento, enfermedades patológicas, alteraciones en el metabolismo, y enfermedades radiásticas, alteraciones en los músculos. Protección respiratoria. Siempre debe usarse protección respiratoria en áreas en donde se genere polución. Protección en manos. El valor funcional de manos y brazos es incalculable, siendo que las partes de nuestro cuerpo que más constantemente estamos utilizando y en algunas ocasiones casi de manera involuntaria, a tal grado que pocas ocasiones nos detenemos a pensar en los cuidados que debemos procurar para conservar su correcta función anatómica. Una buena práctica para evitar y reducir lesiones es el uso de guantes. Existen guantes apropiados para cada tipo de tarea. Utilizar un guante inapropiado también puede generar riesgos. Protección en pies. El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas,
contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caídas de objetos. Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela antideslizante. Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos, se dotará de polainas de cuero de descarne. Se debe verificar que el uso del calzado brinde el ajuste correcto para evitar torceduras y posibles esguinces. Protecciones especiales, soldadura y oxicorte. Es obligatorio el uso del equipo de descarne para realizar tareas de soldadura y oxicorte, el delantal, la campera, las polainas y los guantes. Acá veremos algunos de los ejemplos sobre accidentes reales que han sucedido por el mal uso o el no uso de elementos de protección personal en el lugar de trabajo. En la primera imagen podemos observar el chofer estaba realizando el enlonado de los palets de bolsas de cemento a una altura de aproximadamente 2,70 m entre los pies y el nivel del piso sobre el camión, cuando cae al suelo desde la parte superior de los mismos, provocándole la muerte instantánea debido a un traumatismo de cráneo encefálico con herida en región frontoparietal izquierda. El accidentado no poseía casco de seguridad. En la segunda imagen podemos ver un operador sufrió el ingreso de cemento en el ojo izquierdo en momentos en el que estaba efectuando el sopleteo interior de la tolva de alimentación. El operario tenía colocados lentes de seguridad convencionales, los cuales no eran adecuados para la tarea. Algunas recomendaciones generales sobre el uso y la conservación de los elementos de protección personal. Revisión antes, durante y después del uso. Reportar cualquier daño o mal funcionamiento. Los elementos de protección personal son de uso personal por cuestiones de higiene. Limpieza de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor. En caso de dudas sobre el uso de los elementos de protección personal adecuados, consultar al área de higiene y seguridad. A la hora de solicitar un elemento de protección personal en el servicio médico, llevar el elemento de protección personal usado para descartar. En resumen, los elementos de protección personal son la última alternativa de protección de las personas, cuando no se puede eliminar el riesgo ni lograr su control adecuado en las diferentes tareas dentro del ámbito laboral. Es muy importante que se tome conciencia de lo necesario que es la utilización de los mismos, como así también la constante capacitación y cuidado de los elementos. El no uso de un elemento de protección personal puede provocar importantes lesiones y graves daños irreversibles.